Bendiciones, reciban una cordial bienvenida a este discipulado más. El pastor Chito Rendón te saluda y es para mí siempre un honor, un privilegio el poder estar ahí donde tú estás. Hoy vamos a continuar este tema tan fundamental para el creyente, que es conocer los principios que rigen nuestra vida cristiana y por lo cual debiéramos nosotros conocerlos, no solo para poder practicarlos, sino poderlos enseñar. Ahí donde estás, acompáñame y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu amor, tu misericordia, tu bondad. Tú eres un buen papá. Gracias, Señor. Gracias por tu enseñanzas, por tu dirección. Te ruego, Padre, seas tú quien hable hoy. No sea palabra de hombre, sino la tuya, te lo ruego. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Bueno, qué grato poder estar en este momento. Estuvimos viendo en el discipulado anterior los principios elementales, al cual Pablo hacía el comentario. Y entre estos principios, él hablaba un tema acerca de los bautismos. Entonces, ¿de dónde sale esto de los principios elementales? Si usted no ha tenido oportunidad de ver el tema anterior, les recomiendo, pero aparece en Hebreos 6:1, donde el escritor dice, por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios. Y empieza él dando el listado, el cual lo tiene ahí en su pantalla y es el que la semana pasada vimos: arrepentimiento de obras muertas, fe en Dios. Aparece el término lavamiento, que es o bautismos, imposición de manos, resurrección de muertos y juicio eterno. Entonces, hoy vamos a ver el que usted mira ahí en color rojo, que es el lavamientos. ¿Qué es eso de los lavamientos? La escritura hace mención de que hay varios lavamientos. Y cuando habla acerca del lavamiento del perdón, el lavamiento de la renovación, pues es un efecto, lo ata con el bautismo. Cuando uno habla de lavamiento es como que si uno pensara con agua, pero hay formas que dicen que nosotros podemos ser lavados y uno de esos es, por ejemplo, por medio de la palabra. ¿Dónde aparece esto? Bueno, acompáñeme conmigo en Hechos 22:16. Y ahí dice, pues cuando Pablo está contando su testimonio en los últimos, cuando él ya estaba en Roma, estaba apelando acerca de su condición como un vaso escogido para poder llevar este evangelio, y que eso no tenía nada de malo, pero la acusación era por la enseñanza que él estaba llevando, que iba en contra de los judíos, y varios judíos instaban a que con calumnias, diciendo que eso les afectaba. Pero él entonces, al relatar su testimonio, dice que él tiene un encuentro con Jesucristo mismo y que él le dijo, ¿por qué me persigues? Y él le preguntó, ¿y quién eres tú? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces dice que él, la misma voz le dijo, y es lo que usted encuentra aquí. ¿Ahora qué? Ahora, ¿por qué te detienes? Viene Jesús, le dice que va a llegar una persona a orar por él, que se llama Ananías. Entonces, Ananías llega, va a orar por él, como un profeta de Dios, un hombre enviado por Dios, y Ananías es el que le dice, ahora, ¿qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Entonces, encontramos aquí que el bautismo va muy atado con la limpieza, incluso de pecado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos ser limpios? Pues por el lavamiento de la palabra, y también aparece el lavamiento de
la regeneración. Usted dirá, ¿qué es eso de la regeneración? No se aparte, ahorita vamos a entender este concepto que es tan importante. Bueno, entonces dice, el lavamiento por la palabra. Entonces dice Efesios capítulo 5, verso 26, cuando Jesucristo habla que, bueno, Pablo escribe acerca de la labor de Jesucristo, de que Él entregó su vida, que Él se preparó en obediencia, pero para poder obtener esposa. Y agarra Pablo el ejemplo de cómo debería ser la conducta de la esposa de una terrenal, como la conducta de la iglesia, que va a ser esposa de Cristo. Entonces dice que Jesucristo, como esposo, Él se entregó para santificarla, dice, habiéndola purificado por el lavamiento del agua, pero ¿con qué? Con la palabra. Entonces aquí encontramos ya otro concepto de lavamientos, pero podemos ser limpios por la misma escritura, por la palabra de Dios, por la convicción al leer una palabra que tú retengas en tu mente y después baje a tu corazón y te dé esa certeza del pecado, certeza de querer cambiar, y como el Espíritu Santo envuelve a este individuo, lo hace libre, lo limpia, y de esta manera le da ese sentimiento de sentir que ya no estoy atado, estoy, en otras palabras, limpio. Jesucristo lo decía de esta manera: vosotros, le decían los discípulos, ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, qué lindo, porque el meditar en su palabra nos hace reflexionar. Por eso yo, a las personas que yo enseño, a mis ovejas, les digo, cuando medites en la escritura, no trates de leer la palabra como hoy me toca tantos capítulos, sino que si estás abrumado, si estás pensando en otras cosas, es mejor detenerte con 2 versos o 3 versos, pero meditar en ellos, reflexionar en ellos, porque de esta manera estos empiezan a darte una certeza interior, una certeza, llamaría yo, espiritual en todo sentido, ¿verdad? Y obviamente este cambio de conducta, ¿verdad?, que vamos a ver ahí qué es lo que cambia, provoca en ti el deseo de ser como Dios es, ¿verdad? Y de ahí realmente creamos lo que el anhelo del Padre siempre diseñó, el poder provocar un pueblo, que es que tuviera su imagen y su semejanza. Y esto es lo que se le llama la regeneración. Aparece la palabra lavamiento de la regeneración. ¿Qué es eso? Bueno, leamos el verso de donde sale. Dice en Tito, capítulo 3, verso 5, de esta manera: Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. ¿Qué es esto de la regeneración? Bueno, esta palabra generación, regeneración, es un vocablo de re, que es como volver, y generación es una palabra que la raíz griega es génesis, o sea que es como el lavamiento del volver a ser, no nacer, sino volver volver a los inicios que Dios quería hacer. ¿Cuáles eran sus inicios? Cuando Él dice que Él, en el Génesis 1:26, dice que Él crea al hombre y a la mujer, ¿verdad?, conforme a su imagen y su semejanza, ¿verdad? Entonces, la regeneración es nada menos que adquirir esa identidad con el Padre, y que eso es un proceso de que va creciendo, vamos desarrollándonos en gloria hasta ser como Él es, ¿verdad? Pues eso lo vemos aquí en este verso. Segunda Pedro, capítulo 1, verso 4, dice de esta manera: por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas,
a fin de que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina. Entonces, el poder participar de lo que Él es casi como decir, yo quiero tener la semejanza de mi Creador. Y esto es poder alcanzar la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo, ¿verdad? Entonces, podemos ver que la intención de los lavamientos es limpiarnos continuamente. ¿Por qué? Porque continuamente nos podemos estar adquiriendo, pues, como diríamos, tenemos pies de barro, podemos estarnos ensuciando por uno u otro motivo. Bien decía Jesús, ¿verdad? El apóstol Juan, cuando escribió la primera carta, el que dice que no ha pecado hace a Dios mentiroso, porque obviamente siempre vamos a caer, pero por eso tenemos a Jesucristo el justo como nuestro abogado, dice en el capítulo 1, ¿verdad? Entonces, la importancia de estos lavamientos, el Señor les ha llamado bautismos, ¿verdad? ¿Qué significa la palabra bautismo? Bautismo es una palabra que en el griego es baptizo, que significa sumergir. O es como meter debajo del agua o debajo de esa, de ese tipo de elemento, ¿verdad? Porque vamos a ver que uno puede estar sumergido en fuego, por ejemplo. Uno puede estar sumergido en el cuerpo de Cristo, o sea, eso es inmerso. Tal vez esa es la mejor interpretación. Bautismo es como estar inmerso en algo. Bien, entonces, la Escritura, cuando uno lee la palabra bautismo, aparece que hay diferentes tipos de bautismos, o sea, diferentes inmersiones. Y de esto, pues, es donde quiero ahorita llevarte, porque ¿qué tipo de inmersiones hay? Uno es el bautismo de arrepentimiento, y vamos a ver en un rato de qué se trata. El bautismo en agua, que es el clásico que todos conocemos. El bautismo del Espíritu Santo también es muy clásico, que es el que todos sabemos. Pero también existe el bautismo con fuego, que es muy parecido al Espíritu Santo, pero tiene otro efecto. El bautismo del cuerpo, el bautismo del Cordero, le llama, hay un bautismo del Cordero, imagínense. Y el bautismo de Dios, así le llama, el bautismo del Padre. Es como estar inmersos en el Padre. Muchos de estos pues podrían ser iguales a otros, pero hay que entender el concepto de lo que se trae. Bueno, hoy vamos a estar viendo por lo menos 3 que nos va a dar tiempo. El bautismo de arrepentimiento, el bautismo de agua y el bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, no se aparte y estemos aquí firmes, y siempre es mi consejo. Un discipulado debiéramos nosotros de retener, como cualquier palabra que tú escuchas. Y una forma de retener es agarra un cuaderno, un lapicero y escribe, o si no es tu elemento electrónico, ya sea una tableta, tu celular, pero escribe. Lo importante es escribir, porque al escribir nos permite retener. Y al retener, pues obviamente se nos queda y podemos nosotros estar, poder compartir esto en otro momento. ¿Sabes por qué? A veces digo yo, ¿por qué es tan importante escribir? Puedes hacer tú un ejercicio de esta manera. Si fuiste el domingo a la iglesia, inmediatamente te dijo de qué era el tema del pastor. Y realmente a veces empieza a bajar libros y uno no se acuerda, porque yo lo he hecho. Yo le he preguntado a varios que yo sé que estuvieron enfrente, y no es que no hayan tenido desidia, sino estaban presentes, pero tal vez siempre cuando uno está escuchando algo uno pierde el hilo. Pero cuando uno escribe, como que eso ayuda a retener, eso ayuda porque uno empieza en su mente a traer esa memoria y decir qué fue lo que escribí. Y de esa manera, pues se retiene mejor. Bueno, entonces, comencemos con de estos bautismos que vimos ahorita, el bautismo de arrepentimiento. ¿Cómo así un bautismo?
Bueno, estar inmersos en el arrepentimiento. ¿Quién predicaba mucho el bautismo, el arrepentimiento? Era Juan el Bautista. Es más, con él es donde aparece ese tipo de, esa combinación de palabras, bautismo de arrepentimiento. Dice Lucas 3:3, y él, Juan el Bautista, fue por toda la región contigua al Jordán, predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Es más, da la impresión que cuando él predicaba, tal sería su carácter o su forma de predicar, que como que él emergía una ola espiritual que quien lo escuchaba prácticamente se doblegaba. ¿Y por qué generalmente él predicaba contiguo al Jordán? Porque recibiendo, o sea, haciendo creyentes e inmediatamente bautizándolos. Él mismo los metía en el agua y uno dice, pero si todavía Jesucristo no estaba, sí, pero esto era una de sus prácticas que él hacía, ¿verdad? Preparando el camino del Cordero. En Hechos, capítulo 13, 24, dice de esta manera: después de que Juan predicó antes de su venida, la venida de Jesucristo, un bautismo de arrepentimiento por todo el pueblo de Israel. O sea que él, sí caminaba, diríamos, pero él decía, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Me viene a la mente de Jonás, que cuando él ya regresa con el deseo de que el pueblo pueda ser apercibido, que va a ser destruido, cuando él dice, bueno, les va a caer un juicio, el pueblo se arrepiente y el pueblo empieza dice que se golpeaba, el rey inclusive promulgó ayuno y promulgó que ayunaban hasta los animales. Eso es como decir, arrepintámonos. Esto es significado de arrepentimiento. Lo vimos lo mismo la semana pasada, que es una palabra griega que es metanoia. Meta significa cambio y nous es mente. O sea que el arrepentimiento viene cuando yo cambio mi forma de pensar. Nosotros diremos de continuamente vivir una vida continua de arrepentimiento. Es decir, Señor, ¿será que estoy adquiriendo forma de pensar de esta tierra, de los tantos ríos filosóficos, de filosofías que hay o motivacionales? Ahorita estamos invadidos de mucha información por medio de redes, por medio de plataformas, cantidad de plataformas. ¿Cuántas personas no oigo yo que me dicen, esto lo escuché y empiezan mencionando diferentes plataformas, ¿verdad? Bueno, entonces, el bautismo de arrepentimiento. Vamos a ver ahora el siguiente bautismo, ¿verdad? Para poder adelantar, ¿verdad? Y este bautismo es el bautismo en agua, ¿verdad? Obviamente este es el más conocido, el más con el cual nos identificamos, ¿verdad? Porque realmente, inclusive desde que nosotros nacemos y aquel que inició en la iglesia imperial o católica, lo primero que hacen es hay que bautizar al bebé. Pero el bautismo en agua generalmente es una convicción, una certeza. El que se bautiza en agua es porque tiene una certeza de lo que está pasando en su vida. Pedro, cuando hizo su primer discurso, él decía, crean en el Señor Jesucristo y bautícense para perdón de sus pecados. O sea que él decía que iba de la mano la creencia, la certeza con el bautismo. O sea que si por ejemplo alguien me dice, mire, yo antes tengo que escuchar alguna charla profunda y algunas personas pasan meses antes de bautizarse porque supuestamente tienen que ser adoctrinados, no está bien.
Él solo con que tenga una certeza de lo que va a hacer, y eso puede ser en una charla de media hora, para poder bautizarse con certeza. ¿Cuál es esa charla o qué es esa certeza que deberá tener? Bueno, aparece en Romanos 6:4, donde dice que el bautismo en agua es una manifestación, es una expresión de la persona diciéndole a los testigos y a las personas que están alrededor que él él está muriendo, así como Cristo murió, él está muriendo a su vida vieja y él va a resucitar en novedad de vida, así como Cristo resucitó. Bueno, leámoslo aquí, como dice en Romanos 6:4, dice así: por tanto, hemos sido sepultados por él, con él, por medio del bautismo. Estamos diciendo que en el momento que uno es inmerso en el agua, uno se identifica en la muerte, bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos, y cuando uno sale por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Entonces, a la hora de emerger, estamos diciéndole a la gente, esta es una nueva vida. Obviamente hay batallas, todavía hay luchas, hay que hacer limpiezas, hay que hacer otro tipo de lavamientos, pero por lo menos ya le estoy manifestando al mundo que soy nuevo en todo sentido, ¿verdad? En Colosenses 2:12 es muy parecido al verso anterior, dice, habiendo sido sepultados con él en el bautismo. Pero la importancia es creer que a la hora de salir del agua, en el cual también hemos sido resucitados, diciéndole, aquí viene una nueva persona. Así como cuando Cristo resucitó con un cuerpo glorificado, un cuerpo transformado. Nosotros debemos de pensar y creer de que a la hora de salir del agua, estamos diciendo, ahora soy una nueva criatura en Dios, una nueva criatura en Cristo, y las cosas viejas pasaron. He aquí todo lo que viene es nuevo. Y ahorita yo con esto estoy diciendo al mundo que me separo, me desvinculo con, pues prácticamente con la vida anterior, la vida vieja, que es la vida del mundo. Entonces, encontramos que Pablo habla de esta separación y encontramos varias, llamémosle, figuras o semejanzas. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 10, verso 1 y 2 dice, porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Entonces, aquí la representación que hay es que Egipto es como una figura de lo terrenal o el mundo. Entonces, la persona que no ha sido renovado, no tiene a Cristo en el corazón, pues todavía tiene la vida terrenal o la vida del mundo, ¿verdad? En el momento que sale de Egipto, atraviesa el Mar Rojo, que esa es la separación del Mar Rojo, esa es como decirte que ahí el creyente va a pasar a una nueva etapa. En el momento que ellos atravesaron el Mar Rojo, prácticamente se olvidaron de Egipto y del faraón, y empieza un proceso en el desierto de formación. Y obviamente al pueblo hebreo le fue muy difícil, porque ellos tuvieron que ser procesados de tal manera que una generación prácticamente no entró, ¿verdad? Los incrédulos que empezaron, por así decirlo, que se rebelaron contra Moisés. Entonces, de esta manera, el Señor nos dice que igual el creyente, cuando él recibe a Cristo, tiene que entrar al bautismo, al Mar Rojo. Y de ahí entra un proceso en el desierto de purificación o de limpieza, ¿verdad? Bueno, de la misma manera encontramos pues diferentes como figuras de esto en la Escritura. Ahí lo vamos a ver más. Pero ¿por qué es tan importante el bautismo en agua? Porque
cuando Jesucristo se encuentra con Nicodemo, acuérdese este varón que era un principal de los religiosos de la época de Jesús, Nicodemo dice que él llega de noche porque él no quería que lo descubrieran hablando con Jesús. Y cuando él empieza hablando acerca de que él quería la salvación también, él le hace esta declaración, Jesús le hace esta declaración y tiene que ver con lo que él cree. Entonces dice de esta manera: respondió Jesús y le dijo, en verdad, te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Por supuesto, hay que nacer de nuevo, pero mire aquí el juego de palabras, para ver el reino de Dios. Y posteriormente en la conversación le dice en el verso 5 lo que dice aquí. Jesús respondió. Lo que pasa es que Nicodemo le dice, ¿cómo yo, siendo viejo, tengo que nacer en el vientre de mi madre? Y le dice, no, es que tú no tienes que nacer en el vientre de mi madre, tú tienes que nacer y aquí le responde. Jesús respondió, en verdad te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, prácticamente le está diciendo que con la creencia, el que cree y fuere bautizado, el que cree y fuere bautizado en agua, el que cree y fuere bautizado en el Espíritu Santo, ¿verdad? Y de esta manera, él le dice que aquel que tiene la creencia, el bautismo, puede entrar en el reino de Dios. Para poderlo entender mucho mejor, mire esta figura que le voy a poner en la pantalla. Aquí encontramos unas pirámides ahí en su pantalla que pareciera que es Egipto, y ellos pues dejan Egipto y pasan el desierto. Pero el Señor les dio el tabernáculo, y en el tabernáculo, cuando lo enseñamos, hay una serie del tabernáculo muy hermosa, muy preciosa, muy ilustrativa. Dice que el tabernáculo de Moisés se entraba al atrio por medio de una puerta. Y esto es como si fuera la puerta del arrepentimiento o el bautismo de arrepentimiento, ¿verdad? Que hace al conocer a Cristo. Pasaba por un altar de sacrificio porque uno ahí muere, ¿verdad? Y después aparecía un lavacro de agua donde ellos se tenían que lavar para poder entrar al lugar santo. Y esto es como decir que el que cree puede ver el reino de Dios, como lo mira ahí en su pantalla. Pero el que se bautiza es el que puede entrar al lugar santo, el que entra al lugar santo. Y el que recibe el bautismo del Espíritu Santo es el que hereda un montón de las promesas, el que hereda mucho del carácter de Dios. Y de esta manera encontramos una figura más de la importancia de los bautismos. O sea, para poder entender, es necesario el bautismo de arrepentimiento, que obviamente es cuando uno comienza, el bautismo en agua, porque esta es esencial, pero ahora pues nos lleva a otro bautismo, que es nada menos que el bautismo del Espíritu Santo. Tan importante el ser lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué hablamos del Espíritu Santo? Porque el Señor Jesús mismo dijo, es necesario, decía él, que yo me vaya. Es necesario que yo, vuelva con el Padre. Pero no los dejaré solos. Estará con ustedes nada menos que el Paracleto o el Consolador. Este que es el Espíritu mismo del Padre, el Espíritu del Señor Jesús, pero como una tercera persona. Estando aquí, y que aquel que lo toma, aquel que lo recibe en Cristo, tiene al Espíritu de Dios interno. Pero aquel que quiere ser lleno, le pide al Espíritu Santo que yo quiero estar inmerso en él. Entonces el Espíritu Santo lo envuelve. Y de esto es como que si tuviera un derramamiento. Ahí aparece, ya viene el concepto, el derramamiento de la unción, que es algo que se derrama, que viene desde la cabeza
dice que por todas las vestiduras hasta llegar al borde de los pies, ¿verdad? O sea, como que uno se inmersa, es una inmersión. Una forma de explicarlo, yo le digo, es como cuando uno recibe a Cristo, es como cuando uno lo llenan de agua. Tienes ahí el Espíritu Santo dentro y el Espíritu Santo pues obviamente te quiere, está contigo. Pero aquel que quiere estar inmerso en el Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo, es como agarrar ese verso y meterlo dentro de un pichel de agua, o sea que ya está dentro totalmente. Hay muchas figuras de la importancia del por qué estar con el bautismo. Por ejemplo, una enseñanza que desarrollé fue acerca de Ezequiel. En Ezequiel aparece cómo es que el Señor mira al creyente y dice que el creyente comienza como cuando llega a la orilla de un río. Primero el agua le llega a los pies, después le cubre las rodillas, después los muslos, después el torso, hasta que después tiene que estar a nado. O sea que prácticamente se deja llevar por ese río del Espíritu Santo. Bueno, ¿dónde aparece este concepto del Espíritu Santo? Bueno, está el verso clave, clásico, que muchos han escuchado, pero hoy es necesario volver a revisar. Dice en Hechos capítulo 1, verso 8, dice de esta manera: pero recibiréis poder. Esta palabra, poder, es una palabra griega, en el griego es dunamis, que es como dinamita. Recibirás un impacto en tu vida si estás inmerso en el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. O sea, mire, aquí ya encontramos las diferencias. Uno puede tener al Espíritu dentro de nosotros, pero está el Espíritu Santo sobre nosotros y también está alrededor de nosotros, ¿verdad? Que es prácticamente cuando uno está totalmente inmerso. Y me seréis testigos, o sea, aquel que está lleno del Espíritu Santo puede dar testimonio de Jesús en Jerusalén, que es lo interno, lo íntimo, en Judea, tu círculo exterior, amigos que están alrededor tuyo o familiares, y Samaria, es que hasta inclusive compañeros de trabajo, o compañeros de donde tú vives, o inclusive aquellos que Dios ponga en tu camino, pero de todos modos que todos miren que dentro de ti hay un efecto, hay algo diferente. ¿Y cómo puedo ser yo lleno del Espíritu Santo? Pues pedírselo a Dios. Señor, yo quiero ser lleno, lléname. Dice Juan 20:22 que Jesús, cuando él estaba ahí, después estaba con sus discípulos, les dice, después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. ¿Verdad? Miren, yo puedo recordar cuando yo tuve esa experiencia de recibir el Espíritu Santo. No lo comprendía, no lo entendía. Tendría yo tal vez un año de ser creyente y recuerdo que estaba visitando, bueno, yo fui a mí un amigo fue el que me llevó a la iglesia. Él hizo la labor de llevarme a la iglesia y conocí a Cristo. Y tuvimos una amistad muy especial. Y recuerdo una vez que estando en su casa, platicando con la madre de él, la mamá, una líder espiritual muy prominente en el medio, me dice: mira, Chito, y tú ya tienes el bautismo del Espíritu Santo. Entonces yo pensé, sí, cuando yo recibí a Cristo ya tengo el Espíritu Santo. Sí, bueno, ¿y cómo lo demuestras? Y yo me quedé, tienes que tener una manifestación del Espíritu Santo. Y recibiréis poder, tenés que tener algo que le exprese. La verdad que entonces no he sido lleno del Espíritu Santo. Y me dijo: ven de una vez. Y me voy a su oficina, estábamos con otro amigo y él me dijo: vamos. Y estábamos ahí y ella, solo anhélalo, deséalo, Señor, lléname. Y con las manos alzadas dice, y empieza a hablar, pero no hables en español, habla en lo que salga de tu boca. Y cuando empecé hablando en otras lenguas, algo que realmente fue algo para mí muy,
eh, muy especial, porque yo no entendía inclusive mucho ese concepto. Sí lo había oído, pero no lo entendía, pero ahí como que fue una realidad. De ahí prácticamente entendía que cuando uno tiene la llenura del Espíritu Santo se manifiesta con señales. Y eso es lo que dice en Marcos 16 y 17. Y estas señales seguirán a los que creen, a los que tienen esa certeza. ¿Qué señales son? Bueno, ¿qué señales son? Uno dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosa mortífera no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y estas instrucciones que usted mira aquí, estas 6 instrucciones, no es sugerencia del Señor Jesús. Esto va acompañado de la gran comisión, cuando Él les dijo después, por eso con esto, id y haced discípulos a todas las naciones. Entonces, estas señales debieran de estar con nosotros continuamente. Estas palabras, cuando uno mire aquí, estas señales seguirán a los que creen. Esta palabra seguir es como que si fuera tu sombra, como que si estuvieran contigo continuamente, siempre, siempre. Bueno, dirá alguno, ¿yo cómo sé? Bueno, lo que hay que hacer es pedirle a Dios que, Señor, dame la autoridad, porque todo esto gira en autoridad espiritual. Señor, dame la autoridad para que en tu nombre, o sea, el Señor viene y dice que Él nos da la autoridad. Y efectivamente, el de Él viene y empiezan a suceder cosas. Por ejemplo, ¿cómo echar fuera demonios? No es que usted ahora se ponga a buscar personas con cachos. No, el Señor va a poner delante de uno personas que están, por ejemplo, con mucho temor o con algún deseo de morir. Posiblemente hay alguna influencia demoníaca en sus vidas. Por ejemplo, Lucas 9:1 menciona que cuando Jesús envió a sus 12, Él dijo, lo primero que les dijo es, reuniendo a los 12, les dio, dice, léalo ahí conmigo, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios. Esta palabra poder es el mismo palabra dunamis. O sea que Él vino y dijo, ustedes tienen el poder de Dios, el Espíritu Santo está en ustedes. Y ahora tienen la autoridad para que ningún demonio se resista ante ustedes y que puedan sanar enfermedades. Entonces aquí hay 3 aspectos que Él hizo, que les dio poder, autoridad y habilidad para sanar, ¿verdad? Ni modo, porque ellos eran los discípulos, dirá alguno. No, pero este es un ejemplo de lo que nosotros podemos tener y sobre todo esas señales seguirán a los que creen. Podemos tener autoridad para poder liberar a muchas personas de esas, pues, el temor, la angustia, el celo, el odio, el rencor, y eso puede estar presionando el corazón de algunos. Bueno, sigamos entonces con otra de las señales que muy particular que aparece ahí, y es hablar nuevas lenguas, ¿verdad? Yo a veces me he creído que hablar nuevas lenguas puede decir que el que no habla lengua va a hablar nuevas lenguas, pero yo me atrevería a decir que también es nuevas lenguas que nosotros debemos de estar renovando las lenguas que el Señor ya nos dio. ¿De dónde aparece esto de las lenguas? Bueno, dice aquí en Hechos capítulo 2, verso 4, que cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo, esta fue una de las manifestaciones claves. Comenzaron a hablar en otras lenguas. Sobre el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Si alguien me dice, yo no necesito el Espíritu Santo, yo la verdad que no logro hablar lenguas. Muchas veces he pedido a Dios y me pongo a decir, y no sale. Pues mire, no pares en pedirle a Dios que te dé nuevas lenguas. Las nuevas lenguas nos ayudan, lo que dice aquí en Romanos capítulo 8, verso 26, de esta manera. Léalo conmigo. Y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea que, ¿para qué sirven nuestras lenguas? Para que nosotros hablemos un lenguaje que tal vez es espiritual,
que el espíritu nuestro se comunica con el Espíritu de Dios. Y el espíritu nuestro le pide cosas que tal vez nuestro entendimiento no sabe que necesitamos. Y el mismo espíritu da testimonio de lo que realmente, de lo que está pasando con nosotros. Entonces, por eso es tan importante ser lleno del Espíritu Santo y pídele a Dios que te permite hablar nuevas lenguas. Bueno, después dice, tomarán en sus manos serpientes y éstas no les hará daño. O sea, serpientes en las manos. Entonces, ¿qué me dice el pastor? A buscar el campo, serpientes y a ver si me pican. No va a ser como Pablo, ¿verdad? Que a él le picó una serpiente y no le hizo daño. Pero, ¿por qué es la importancia de la palabra serpiente? Bueno, la Escritura dice que el diablo es la serpiente antigua, ¿verdad? Y hay varias referencias que, por ejemplo, acuérdense, en el Génesis, en el paraíso, él dice que se representó como un animal, como un ser, pero como era un ser que lograba platicar, era como erguido, pero cuando el Señor lo maldijo, dice que ahora tú te arrastrarás. Y obviamente el de los animales que se arrastran son las serpientes. Entonces ahí quedó como que si él fuera una serpiente antigua. Entonces cuando uno dice, tomarás en las manos serpientes, es como decirle que tú tendrás la autoridad espiritual para tomar toda obra del diablo y sujetarla en el nombre de Jesús. Y de esta manera, dice en Romanos 16:20, que si tú tienes esa seguridad y esa convicción en tu corazón de que tienes al diablo por la autoridad que él te ha dado, el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. O sea que que es el literal arrastrado, tú lo vas a poder aplastar. Dice Apocalipsis, donde dice, y prendió al dragón y la serpiente antigua. Y ahí es donde hace referencia del diablo como serpiente, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, ¿verdad? E inclusive Pablo hace una mención muy interesante cuando él escribe, me parece que es en Filipenses, cuando él le dice Efesios es, cuando él le dice que tengan cuidado que como la mujer fue engañada, hablando de Eva, por la serpiente que llegó con maquinaciones, con astucia. O sea, esta serpiente entra por la mente, entra por pensamientos. Y nosotros tenemos que sujetar y tener autoridad en el nombre de Jesús de que no nos afecte en el nombre de Jesús, ¿verdad? Bueno, miremos otra señal que debería seguir al creyente. Y dice que los enfermos se sanarán, ¿verdad? Bueno, hay un verso clave que es el que dice en Santiago de esta manera: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados si él se arrepiente, ¿verdad? Si se tiene un arrepentimiento genuino. Bueno, ustedes dirán, entonces solo los enfermos pueden orar solo los ancianos pueden orar por los enfermos. Y no es así, porque acuérdense que la instrucción original es, y estas señales seguirán a los que creen. Pero aquí no que está diciendo cómo poder llegar con estos enfermos. Es decirle, Señor, dame la autoridad espiritual para que yo pueda orar y poder ver un milagro en la vida de esta persona, ¿verdad? Bueno, la llenura del Espíritu Santo nos da dones. Y esto es muy importante. Hoy vamos vamos a hacer un discipulado repasando, porque esto lo enseñé hace un par de años, pero creo que es importante volverlos a revisar, ¿verdad? ¿Qué son los dones del Espíritu Santo? Entonces en 1 Corintios capítulo 12, 7 al 9 dice así:
pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. O sea, es una manifestación, como hemos estado hablando. Pues a uno les ha dado palabra de sabiduría por el Espíritu. A otro palabra de conocimiento, son los dones. Palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu. A otro dones de sanidad. O sea que hay un don de sanidad por el único Espíritu. Y después sigue diciendo, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Los dones son claves, son claves. Acuérdese que está en los dones del Espíritu y aparte está el fruto del Espíritu, que es como otra manifestación de que caminamos con una vida nueva. Los dones deberíamos de pedirle a Dios, Señor, dame alguno de los dones, buscar los dones. Y si tú operabas en algún don, volverlo a recuperar, porque nosotros tenemos que, eso es como darle vida a lo que nosotros creemos y predicamos, o lo que crees y te alimentas de él. Bueno, entonces con esto prácticamente finalizamos hoy. Tal como te ofrecí, hoy vamos a estar viendo entre los diferentes lavamientos o bautismos, el de arrepentimiento, el del agua y el del Espíritu Santo con todas sus manifestaciones, con las señales que deberían de seguirnos y con los dones que nos deberían de permanecer. Bueno, con esto damos por finalizado el discipulado de hoy. No te quiero entretener mucho, sino quiero que tú aprendas y que puedas ser como la mujer virtuosa que se dedique a eso, que persevere como la iglesia virtuosa, llamémosle así. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu amor, tu misericordia, tu bondad. Háblanos siempre al corazón y seas tú, Señor, quien dirija nuestros pasos en todo sentido. Te doy gracias, Señor, por el que me está escuchando. Bendice su vida y sobre todo dale esa certeza, esa convicción de poder caminar contigo. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados, con esto finalizamos este discipulado y espérate la segunda parte la semana entrante. Bendiciones.